que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad puentaltina y sus alrededores. Ya estamos dando el inicio al 7º programa de Puente Amplio, el primer programa radial del Frente Amplio y también con mucho arraigo comunal de nuestra querida comuna puentaltina. ¿Cómo estáis, Jimena? Muy bien, buenas noches a todos, ¿cómo están todos? Otra noche helada, no tanto como la semana pasada, Sí, pero no tanto. bien. Sí. ¿Cómo estuvo tu semana, Rodrigo? Muy bien, un fin de semana muy bonito con actividades que luego vamos a profundizar, que nos dejaron muy contentos porque cuando uno hace comunidad, cuando uno pelea por los derechos, se da cuenta que se puede pelear contra mucha Quedamos con el injusticia. corazón llenito este fin de semana. Sí, mucho. Oye, toda la gente que se quiere comunicar con nosotros, que quiere participar, hacernos preguntas, darnos saludos, criticarnos, ¿dónde lo puede hacer, Jimena? En nuestras redes sociales, ¿Y son? el Facebook Puente Amplio 107.5 para que nos sigan, le pongan me gusta y puedan ver el programa en streaming. El mail para que nos manden correos por cualquier duda, consulta, alguna propuesta para el ¿Cuál es el programa. puenteamplio@gmail.com. Y para los que quieren ver el programa repetido y una y otra vez y otra vez ¿Y otra vez? en el canal de YouTube Puente Amplio para que se puedan suscribir, así que ahí tienen los programas disponibles, los 7, me faltan subirlos, sí, Sí. y el de hoy. Pero los 4 anteriores están arriba para que puedan ver las temáticas que hemos tratado. Un pequeño resumen: el primer programa tuvimos al candidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayor, que va a participar en estas primarias. Sí. El segundo programa tuvimos a Daniela Carbacho hablando de educación, ¿Dirigente de la UNE? dirigente de la UNA, a propósito de la marcha que había el día siguiente. Sí. En el tercer programa estuvimos a Los dirigentes Los- del agua. Estuvimos del a agua de Paola soberanía, Chávez, a y de la Alex coordinadora en Alto Maipo y y a a Jorge Díaz. Díaz. Sí. El cuarto programa estuvimos a En la Fundación La Calle, al hermano de. Ah, o sea, a ¿verdad? Ricardo. Lagos. Ricardo Lagos, sí. Y de- Gran invitado. y después terminamos con la coordinadora No Más AFP, Rosana. Y la semana pasada que hablamos de Pirque y con las piscinas Sofía. de agua con Sofía, así que ahí tienen Y para hoy- que los puedan buscar. Y hoy vamos a tener un programa tan interesante como el otro 6 que hemos tenido hasta el momento. Es un tema complejo y de mucha importancia en la actualidad a nivel país. ¿Cuál es, Gile? Hoy vamos a hablar de infancia, adolescencia y del Sename en Chile. Uf. Es ¿Qué un tema qué que temor? toca bastante. Sí, y para ello vamos a hablar como nuestra tónica en todos los programas con un experto del tema. Y en El esta noche, abogado Hugo Valenzuela, que pertenece a una ONG muy bien. que ve los temas de infancia. Ahí ya nos va a contar él a qué se dedica, cuáles son sus conocimientos y su experiencia del tema. Pero para que todos sepan que es un ratito más que después de las noticias y de la primera canción que escuchemos, vamos a hablar en profundidad de este tema tan relevante a nivel país, la infancia, la adolescencia, nuestras niñas y niños y todo lo que sucede con el Sename. Ahora partimos con la noticia de la semana, Uy, Jimena. hay hartas noticias. Hoy trajimos como una pauta con varias notas importantes. Partamos por la primera, ¿eh? Bueno, la primera es que, como le dijimos la semana pasada, como somos representantes del Frente Amplio, empezó la campaña de las primarias legales para elegir a los candidatos que van a representar a los 2 conglomerados que participan en esta campaña en el mes de noviembre. Y los candidatos al Frente Amplio, para recordar, son... Beatriz Sánchez y Alberto Mayor. Así que ahí los dejamos invitados para que se puedan informar. Y aparte de eso, tenemos la primera franja electoral como Frente Amplio el día miércoles. Miércoles, ¿a qué hora parte? A las 8:45 de la noche, horario prime, ahí empieza en cadena en todos los canales. Ujú. Son 15 minutos de franja, parte Chile Vamos con 7 minutos y medio Y y luego después luego viene el Frente Amplio con 7 minutos y medio más. Y para eso nosotros como representantes del Frente Amplio nos vamos a unir con La coordinadora de la no, con las personas que componen el Distrito 12, Muy bien. que son La Pintana, San José de Maipo, Puente Alto, Pirque. Pirque y La Florida, en un local para poder ver todos juntos la franja y poder comentar qué nos pareció, las primeras apreciaciones, y aparte que es algo histórico para nosotros. Estamos ¿Dónde? informando nuestra historia en Diego Portales 55, Cerca del metro. Los Quillayas, así que están todos invitados para poder ir. Perfecto. Y lo otro fue que subimos la foto en la semana al fanpage, estuvimos en el foro que El se miércoles hizo pasado. el miércoles pasado, lo estuvimos anunciando en los programas anteriores, Tal para cual. eso vino Roxana hace 2 semanas atrás, estuvimos en el foro del No Más FP, la coordinadora de trabajadores No Más FP,
Y donde estuve exponiendo Luis Mesina, ahí estuvimos conversando con él y lo más probable es que podamos contar con su visita en algunos programas más en el mes de julio. Se viene luego. Entonces presentó la propuesta, nos ¿Cómo habló. estuvo eso? Súper bueno, igual había harta gente, habían trabajadores del Sotero del Río y se iban rotando los turnos para todos poder escuchar la propuesta. La propuesta en sí es bastante buena, yo los invito a que busquen en la página de la coordinadora en internet para que puedan leer la propuesta en completo, pero así como lo más importante es que la propuesta viene como a recuperar los derechos de la mujer desde el punto de vista que se le reconoce el trabajo que ha hecho durante toda su vida como ama de casa. Porque cocinar también es trabajar, cuidar a los niños también implica un trabajo. Y el trabajo más complejo, más importante que existe. 24/7 por toda la vida. Y es el más menospreciado por los siglos de los siglos. Entonces la propuesta viene a tratar de poner... A reconocer ese... No, me refiero a los valores que van a tener las jubilaciones. Perfecto. Quieren equiparar el sueldo mínimo. Por eso digo, a reconocer el derecho con un sueldo mínimo para todas las personas desde el primer año de aporte, con incentivos para que las personas que trabajan de forma particular puedan aportar y después poder jubilar. Perfecto. Y tenemos dos fechas importantes. El 9 de julio se van a hacer puerta a puerta, que se va a definir el lugar en Santiago por parte de la coordinadora, y el 24 de julio va a haber una jornada de agitación y propaganda como lo ha hecho anteriormente la coordinadora, donde se sale a las calles, se marcha, se hacen cacerolazos, se hacen foros, así que están todos invitados para que... Muy buena noticia, Jimena. Yo la noticia que le voy a contar fue la que comentábamos al principio con Jimena, que nos llenó el corazoncito. Fue la marcha que se realizó este sábado, la marcha que tenía como objeto la defensa de nuestra agua, la defensa de nuestros recursos, organizada por la Coordinadora No Alto Maipo de San José y por la Asamblea de Agua y Soberanía de Puente Alto. La marcha se realizó, como dije recién, el sábado pasado, partió desde el frente de la Municipalidad de Puente Alto a las 11:30 y terminó más o menos eso de las 3 de la tarde en la mismísima plaza de Puente Alto. Tuvimos mucha concurrencia, fue mucha gente, alrededor de 4.000 personas. Hubo también música en vivo, batucadas, estuvieron los grupos artísticos de Tinku, también las bandas musicales como Contrabanda y Balbay. Fue realmente una jornada muy, muy hermosa en donde quedó nuevamente demostrado que cuando la comunidad se une y pelea por sus derechos, hay más posibilidad de que nos escuchen en un día no tan lejano también los legisladores, que se legisle sobre las peticiones que está peleando la comunidad en forma justa. Eso respecto a la marcha. Así que un saludo para todos los que fueron y para todos los que organizaron la marcha. Y la última... Había ¿sí? Organizaciones socioambientales, que igual sería importante resaltar quienes estuvieron porque vinieron de lejos para poder defender... Tienes toda la razón, apoyarnos en la defensa del Cajón del Maipo. Estuvo Cerro Blanco de Recoleta, estuvo Modatima de la Quinta Región, comunidades de Pirque, y defensores también del Alto Maule, no más hidroeléctricas. Así que para todo ello un saludo en especial porque vinieron de lejos, así que nada, pues felicitaciones a todos. Ahora, la última noticia que vamos a tener hoy día es una noticia triste que está en pleno desarrollo, es respecto al hecho que ocurrió la madrugada de este viernes en relación a dos trabajadores, Jorge Sánchez y Enrique Ojeda, que trabajan en la mina Delia, que está ubicada en el pique del Cerro Bayo, ¿ya? Esta mina tiene como objeto función la extracción del oro y ellos quedaron atrapados cuando trabajaban a unos 1.300 metros de profundidad más o menos. En la actualidad se está en pleno proceso de rescate, ya sea por la ONEMI, Fuerza Armada, Ceremi y otras organizaciones. Hay una leve esperanza de que ellos estén a un nivel de 55 metros más o menos, que es donde se supone que no estaría inundado este sector. Y en base a eso está la esperanza de que aún se puedan encontrar con vida. Mandamos todas las buenas vibras, toda la buena energía para que los puedan rescatar y también que las autoridades que están a cargo actúen con la mayor diligencia posible. Y esto también revela las precarias condiciones que muchos de nuestros compatriotas tienen que vivir en su trabajo diario. Otra vez más las minas. Otra vez más. Ojalá los que encuentren luego, porque bueno, igual tienen comida para sobrevivir como 20 días, pero... Pero el lugar en que estén, yo creo que es clave. Sí, que estén con vida y
que los encuentre sanos y salvos y mucha fuerza para la familia. Desde aquí de Santiago los Las apoyamos. mejores vibras. Sí, que se puede. Y ahora vamos a ir a nuestro primer temita después de esta noticia, entre comillas, triste porque tenemos toda la fe de que va a salir bien. Vamos a ir con un tema muy bonito, que es de una cantante mexicana, Natalia Lafourcade, que se llama Un derecho de nacimiento. Así que para toda la comunidad que nos está escuchando en distintas comunas, y por qué no regiones, y por qué no países, disfruten este temita. Que va relacionado con la infancia. Como siempre, con nuestro tema de enfoque. Así que disfrútenlo. Ya, Un derecho de nacimiento de Natalia Lafourcade. Volvemos luego. No se me ocurrió a mí en verdad, pero sea como... Con los locos bajitos. Yo me duermo con zapatos. Y entonces sueño con una pesadilla. Ya no te da ni para tener buen de sueño. Voy a crear un lugar. Esa no te da la cosa. Me quedé parada, definiendo. Me quedé parada. En un recital de una edad apoyada de mi amiga y de la reja. Sí, que yo creo que eso es súper divertido. Pero me gusta harto. Manuel García te amo. Sí. Ojo, yo me frasaba mil veces, pero... O sea, el género toda mi cara, pero que sé que la prueba no tanto. ¿Cómo está el mate que tiene? ¿A ti no te gusta? ¿Silvio? ¿Silvio? Una que ¿baterista? No, Momento. Ah, pero la canción. Y ahora partimos contigo, Hugo. Dale a una bienvenida y ¿qué fue? Este que me da pasada. Cuando yo no Sí. Ignora a Felipe, nosotros tenemos que... Oye, ¿estamos bien? Sí. No, en ese tema. Sí, estamos Pero bien. no hay que ver el plan, estamos al aire. Saludos. ¿Tú has escuchado hablar de Tainito? Tainito era un cantante, compositor argentino. ¿Fue que era con su momento? Entonces le hicimos una película de Fernando que se llamaba Magnolia. Y hay una frase que dice la película: todo no se compra, todo se vende, pero yo tengo una lista interminable de Gracias y tachando esa lista de... y termina con esa frase. Ahí falta el de la casa. Me falta buscar la himno de mi casa. ¿Dónde estamos, Miguel? Hola, hola a toda la gente que nos está viendo. Ahí podemos ver a Marco Antonio Gómez, un saludo, a César Vallejo también, un abrazo, gracias por estar ahí. Besito, César. Saludos te mandan, esperemos que les guste el tema y que cualquier duda que tengan, háganla por este medio y nosotros vamos a estar atentos para sacarla al aire, ¿ya? Y para que nuestro experto la pueda contestar, porque él es experto, ¿no? Como Manuel, no sé. No sé, no soy experto. Va a estar rico entonces. Pero sí, pero
estamos de vuelta aquí, muy bonito tema, y rescato, yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Bueno, yo creo que todos estamos acá y todos tenemos algunas causas en común que nos guían nuestro camino. La vida te va señalando más o menos cuáles son las causas que a uno le llegan y por las cuales uno se la tiene que jugar. Ya, no hacemos esperar más a la comunidad que nos está escuchando, a todos nuestros oyentes. Vamos a dar la gran bienvenida a nuestro invitado experto del tema de hoy, que se llama Hugo Valenzuela. ¿Cómo está, Hugo? Hola, Rodrigo, Jimena, buenas noches. Hugo, gracias por estar aquí acompañándonos. Les agradezco a ustedes esta invitación. Para mí es un agrado, un honor poder participar en este programa radial y estar en este espacio que es de la comunidad, que es de los vecinos de Puente Alto y de todas aquellas personas que además nos escuchan hoy en día gracias a la tecnología a través de internet, del streaming, en todas las partes. Tal cual, Hugo. Bueno, muchas gracias por estar hoy día, Hugo. Bueno, tú eres abogado, tú trabajas en una ONG que tiene relación con el tema de la infancia que vamos a ver hoy. Entonces nosotros queremos saber, para que la gente te vaya conociendo un poquito, ¿cuál es tu rol en la institución en la cual tú desempeñas tu función? ¿Desde cuándo trabajas ahí más o menos? Y si te gusta o no tu trabajo. Así que cuéntanos un poquito. Bueno, primero me gustaría hacer una aclaración en términos de que en ningún caso me considero un experto de nada, simplemente soy un profesional, un abogado que ha dedicado su vida y su carrera profesional a trabajar por la infancia y la adolescencia vulnerable o vulnerada. Trabajo desde hace 8 años ya en una ONG que es la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, la ASNU, y en esa institución actualmente me desempeño como director del programa de representación jurídico de la ASNU, el PRJ-CEDENIM. En ese lugar lo que hacemos fundamentalmente es darle la oportunidad a niños, niñas y adolescentes que son gravemente vulnerados de tener representación jurídica especializada y en definitiva de que su derecho humano a tener un acceso a la justicia se satisfaga. Esta modalidad de trabajo es subvencionada por el Servicio Nacional de Menores, por el CENAME. El CENAME tiene una modalidad de trabajo en que todos los servicios, todas las prestaciones que requiere se hace a través de los organismos colaboradores acreditados. La ASNU es uno de esos organismos colaboradores y en definitiva es la forma en que el Estado se traduce en proyectos concretos de diversa naturaleza. Oye, Hugo, ¿te gusta tu trabajo? Me encanta mi trabajo. La verdad es que ya, bueno, como lo decía en un principio, he dedicado mi vida profesional y mi carrera a esto. Ha sido un aprendizaje permanente, constante y siento una satisfacción tremenda de poder volcar mis conocimientos, mis herramientas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que son los más vulnerados, aquellos en donde los mecanismos de protección estatal no han operado oportunamente, o bien con aquellas víctimas de delitos que muchas veces no tienen la posibilidad de contar con una representación jurídica especializada y oportuna, justamente. Bueno, yo creo que dentro de un ratito vamos a ahondar un poco más en ese tema, pero yéndonos como a la parte siempre como más suave de la primera parte de la entrevista. ¿Los niños en Chile son felices? ¿Los adolescentes? Y otra cosa, ¿cuáles son las principales dificultades en las que atraviesa un niño o un adolescente en Chile? Bueno, son dos preguntas bien complejas de responder. No sé si tengo la titularidad como para contestar algo en esa línea. Pero desde tu experiencia, ¿qué nos dirías?
Bueno, yo primero partiría diciendo que los niños y niñas por antonomasia son felices. Los niños nacen, crecen, son felices, muchas veces incluso en un contexto extremadamente duro y vulnerable de los niños. Su naturaleza de niños hace que ellos tengan una felicidad intrínseca y muchas veces la irradian y hacen que los espacios más infelices se transformen en lugares bonitos, acogedores. Pero indudablemente el contexto, la realidad en que muchos niños, niñas y adolescentes crecen y viven es tremendamente adverso, y esa dureza que les ofrece la vida indudablemente va haciendo que durante su desarrollo vital ellos vayan tomando conciencia de esa situación y probablemente van cayendo en situaciones de tristeza, infelicidad, insatisfacción, van viendo cómo sus padres se van frustrando en la medida en que no pueden satisfacer sus sueños, etc. Respecto a las dificultades. Sí, en términos de las dificultades, bueno, en general vivimos en un país, en un estado que no se sitúa en el rol que le corresponde, que es el de ser el principal garante de derechos. Los estados tienen la obligación de satisfacer, de asegurar, de garantizar todos los derechos humanos básicos reconocidos en la Constitución y en todos los tratados internacionales de derechos humanos respecto de los cuales Chile ha suscrito. En ese sentido, yo diría que estamos con muchas deudas en muchos órdenes de cosas, en la salud, en la educación, en la vivienda, en los derechos sociales, etc. Y en ese sentido, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, son las llamadas a seguir presionando y a exigir que el Estado se sitúe desde ese rol y cumpla con todas esas obligaciones que básicamente son asegurar las condiciones básicas, mínimas, en las cuales las personas puedan crecer, desarrollarse de manera íntegra, y frente a situaciones de dificultad el Estado tenga también el soporte de poder brindarle a las personas los derechos básicamente asegurados, ¿no? Hugo, bueno, a ti ya te quedó claro que este programa también se escucha en regiones, así que esta pregunta va relacionada ya. La situación que vive la niñez y la adolescencia en Santiago, ¿es similar, no es similar a la que les toca vivir a las niñas y adolescentes en regiones? Bueno, desde mi experiencia profesional hago la aclaración. A mí me ha tocado trabajar en la región metropolitana, es la realidad que más o menos en la que yo me manejo y la que desde la cual yo puedo hablar con más propiedad. Sin embargo, obviamente a través de la lectura de distintos informes, de la observación de lo que está pasando en el ambiente en relación a la infancia en regiones, uno puede advertir que el excesivo centralismo en el que estamos en nuestro país influye también en términos de políticas de infancia hacia las regiones y en términos de que muchas veces los problemas locales de la infancia en regiones también se invisibilizan. Para poner un ejemplo, a partir del año pasado recién se expandió a nivel nacional el modelo de los programas de representación jurídica, es decir, que el Estado le proporcione a las víctimas de delitos o de vulneraciones graves un abogado especializado con enfoque de derechos humanos para que los represente en los procesos judiciales en los que se vean afectados. Eso antes no ocurría. Estaban concentrados en Santiago. En Santiago habían 5 programas de representación jurídica y había otro en la región del Biobío, pero en todas las otras regiones del país, por ejemplo, no existía esa modalidad. Y esto te lo digo solo como un ejemplo, y sin duda que en muchas otras áreas, en otro orden de cosas, esa realidad se vive.
Un tema importante que me parece a mí también está sumamente invisibilizado es lo que está pasando con la infancia, con los niños y los adolescentes en la región de la Araucanía. Uno se entera a través de la prensa fundamentalmente y movimientos. La prensa alternativa. La prensa, sí, a eso que... En pocas palabras, ¿cómo relacionas tú el tema de los derechos humanos con lo que está ocurriendo con las niñas y niños en la Araucanía en estos momentos y hace algunos años? Bueno, yo creo, lamentablemente creo que los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias están siendo vulnerados. En muchos casos se ve como el actuar policial muchas veces se excede y obviamente eso incurre en situaciones de vulneraciones graves y que atentan en contra de la salud y la vida de estos niños. Entonces, yo creo que es un gran tema que está pendiente, que está invisibilizado y eso es a propósito de la invisibilización generalizada que ocurre en regiones. Otro caso que se me viene a la mente es el que ocurrió hace unos años atrás en Alto Hospicio, cuando estaba toda esta noticia del psicópata Alto Hospicio. El caso de las violaciones. Sí. Justamente, y había muchas adolescentes que desaparecían y no recuerdo bien si fue un funcionario policial o alguna autoridad de esa naturaleza que él ponía en duda que las niñas estuviesen sufriendo situaciones de delito y señaló más bien que muchas de estas niñas se iban a prostituir a otras regiones, etc. Es decir, hay un abandono, hay un menosprecio, hay una mirada despectiva muchas veces desde la centralidad hacia las regiones, que espero en todo caso que cambie. Tengo la impresión de que eso ha ido cambiando a poco, pero siempre los cambios son muy lentos. Nosotros hablamos de ese tema el fin de semana respecto a cómo tratar estos casos así, en caso de denuncia, y si llega alguien y te dice, no, es que fui abusado, me hicieron esto. Y sobre todo cuando las víctimas son las mujeres, hay que decirlo. Yo decía, en una sociedad ante machista, eso el beneficio de la duda, no le doy beneficio de la cosa. Para mí, si alguien me dice que fue abusada, no le creo. Después parto por investigar. Y lo que comentabas de Alto Hospicio, yo creo que va relacionado con la mirada que tenemos como sociedad del machismo, del patriarcado, totalmente arraigado, que aún no se ha podido quitar. Entonces, claro, las niñas son las locas, las niñas son las que se prostituyen. En ningún momento y en ningún caso se pone al hombre como el individuo que le hace daño a la mujer solo porque cree que tiene el derecho de poder hacer lo que quiera con ella. es una pequeña muestra de la sociedad machista en la que estamos viviendo, y no solo administrada por hombres machistas, sino que también en muchos casos, lamentablemente, también por mujeres machistas. Hay muchas mujeres machistas hoy en día. Sí. Bueno, mira, respecto a los niños y a los adolescentes, cuando se ven involucrados en estos casos, o cuando tienen ayuda judicial, o tienen que hay que tomar alguna decisión respecto a ellos, ellos tienen voz, pueden decir, yo quiero esto, yo quiero estar con tal persona, yo no quiero ir a tal parte. Bueno, ¿toma en cuenta en ese sentido? El derecho a emitir opiniones, a formular ideas y que esas ideas además sean acogidas y tomadas en consideración al momento de tomar decisiones sobre sus vidas, es un derecho humano fundamental que está reconocido en diferentes tratados internacionales de derechos humanos. Particularmente en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en el artículo 12 de la Convención se consagra el principio del derecho de la participación y de ser escuchados que tiene todo niño, niña y adolescente. Este es un principio estructurante de la Convención que es recogido también por nuestra normativa interna en la actual ley de tribunales de familia. Y en el fondo en lo que consiste es en generar los espacios y las instancias para que los niños, niñas y adolescentes en los que se ven envueltos en algún proceso judicial tengan la posibilidad de expresar sus opiniones, sus pensamientos, manifestar sus ideas en relación a los casos en concreto. Y la normativa va más allá y dice y exige que los jueces deben generar esas instancias de conversación
y al momento de tomar decisiones tienen que considerar los puntos de vista que los niños o adolescentes les expresan en dichos espacios. Ahora, en la actualidad, algunos tribunales han adoptado la medida, hay jueces que están más llanos y que se han formado, han tenido una cierta formación en términos de poder sostener una entrevista con un niño o un adolescente, tomar en consideración sus expresiones y de alguna forma volcarlas también en sus decisiones judiciales, pero hago la prevención de que no es un derecho que se cumpla, que se reconozca y que se permitan esos espacios en todos los casos, no es así. Eso te voy a preguntar, en casos concretos, llevándonos un ejemplo de un proceso judicial, ¿en qué se traduce ese derecho que tiene un niño en un proceso ya sea penal o proteccional? In situ, ¿cómo se puede ejercer el derecho a emitir opinión? ¿En una audiencia? ¿Cómo? Bueno, el niño tiene siempre la posibilidad de pedir, por ejemplo, en una causa de tribunales de familia, en un contencioso, en una medida de protección, tiene la posibilidad de pedir una audiencia reservada con el juez que está viendo su caso. Y normalmente estas audiencias se traducen en que el juez cita al niño o al adolescente y en compañía del consejero técnico tienen una conversación que es reservada, en donde el juez básicamente lo contextualiza, le dice lo que está pasando en términos formales y recoge la opinión del niño o sus intereses, sus ideas sobre el caso, y en esa conversación el juez trata de recoger lo más relevante y de alguna forma volcarlo en sus decisiones posteriores. En los procesos penales, en cambio, este derecho se ve más dificultado en términos de que el proceso penal en general es mucho menos garante, ¿sí? Mucho menos protector en términos de evitar la revictimización del niño que pasa por este tránsito judicial. En ese sentido, muchas veces no se considera, por ejemplo, el estado o el trauma que ha vivido el niño al momento de tomar declaraciones o al momento de centrarlo en un tribunal para que declare en calidad de víctima. Hay que considerar que el derecho a la participación también incorpora la posibilidad de que el niño no quiera contar. Guardar silencio también está consagrado como un derecho humano fundamental y que en los contextos judiciales además es sumamente entendible, porque en el fondo de lo que se trata es de conversar de cuestiones que han sido traumáticas, que te duelen, de las que probablemente no te gustaría volver a recordar, pero muchas veces se lo fuerza. Y bueno, uno como abogado representante de los niños muchas veces de lo que trata, el rol del abogado justamente de procurar que esos derechos se garanticen y de evitar que los procesos judiciales sean aún más dañinos que el hecho mismo. En ese caso el principio del interés superior del niño es clave. Justamente. Es otro de los principios estructurantes de la Convención. Qué interesante, Sí, qué interesante el primer bloque del tema. Mira, bueno, ya no te vamos a agradecer más a Hugo, pero vamos a ir a nuestro segundo a tema. nuestro segundo temita y luego, para que toda la gente se quede ahí en la radio, en el computador, Vamos a profundizar un poco más respecto sobre el tema de residencia, Sí. sobre el tema de delitos sexuales, así que espérenos y ahora vamos a escuchar el segundo Vamos temita. a ir con Jorge Drexler, Maestro. Un banco de sueños, nos dejó ahí escuchando. Escuchen esta ese canción. gran trovador uruguayo. Lleno de naranjas, un barco con arena. Lleno de naranjas, un barco con arena. El viento No quiere hacer su media. el viento gigante. Pero es que mucha gente que nos ve o nos escucha a nosotros Soplan sus velas, Por eso, Bailas, entonces, soplan sus velas. compartimos más el programa de la tía. Navega, barco, deja que los niños te lleven de sueño. Navega, barco de oro, Y ahora cuando tenemos, guarden tus tesoros. voy a
barco navega y en casa Desde la primera respuesta. barco navega y en casa el rey es Eso lo decís tú. Sí, lo voy a decir. Si se te olvida igual yo te voy a dar el pie. Ya, ¿no? el rey le ha La pedido pregunta esa de por qué llega un niño y una niña al el rey le ha cename, pedido y en ¿cuál casa es tu opinión al respecto? las Es que sistema llega al residencial. cename. Ah, que llega el sistema residencial, ¿no? Sí, está mal formulado. También iba a hacer esa observación. O sea, si quieren que hablemos del sistema residencial, podríamos hablarlo en ese término. Ya. deja que los niños Oye, El cename es un tema completo. Sí. navega Son todos los barco programas ambulatorios residenciales, que dicho sea de paso, en términos residenciales es la minoría de los programas. O sea, el Sename tiene solamente los CREA Claro. y la Casa Nacional del Niño, pero como el 80% de la oferta es de organismos colaboradores. O sea, ahí Yo creo que habría que enfocárselo Pero es que eso lo opinas tú. sí, lo conversamos. O sea, es que esto te damos un tema mucho más que tiene que ver cómo el Estado neoliberal finalmente termina siendo un Estado subsidiario donde la educación, la salud, las cárceles, los hospitales, las autopistas, y estamos hablando aquí en el caso de la residencia en particular, tiene que ver con el cuidado y la protección de niños que han sido sacados de su familia. cosa y en ese contexto va fuera de lo que dijiste que el Estado debe ser garante del derecho. Y la pregunta a las dos también está formulada o no. ¿Cuántas veces están siendo investigadas en ese tema? Hola, estamos de vuelta. Esperamos que hayan disfrutado ese muy lindo tema del gran trovador uruguayo Jorge Drexler. Y ahora vamos a hablar sobre algunos temas que se han suscitado en este último tiempo en Chile de gran importancia y también de gran impacto. La primera pregunta que te voy a realizar en este bloque, Hugo, es que te refieras a la realidad y funcionamiento y tu opinión respecto a esto del sistema residencial en Chile, tomando en cuenta todas las noticias que hemos visto respecto a sensibles fallecimientos de niñas y niños en la residencia. Queremos saber tu opinión como un actor que actúa y se desempeña adentro, conociendo el sistema. Bueno, primero me gustaría hacer una prevención en términos de que hoy día yo estoy hablando aquí a título personal y profesional. Muy bien. No represento Como los programas de televisión. necesariamente, claro, a la institución en la que trabajo. Pero efectivamente, desde el año 2013 a esta parte, en el contexto de la evaluación que hizo la autodenominada Comisión Heldre del año 2013 junto a UNICEF, surge por primera vez como noticia la problemática que viven los miles de niños y niñas que se encuentran ingresados al sistema residencial. Perdón, ¿cómo se llama esa comisión? Para que la gente La Comisión Heldre Ya. y UNICEF. Ya, perfecto. Para que no googleen ahí toda la gente que quiera saber más del tema. Sí, esto ocurrió en el año 2013, en donde ellos hacen un levantamiento de información, se entrevistaron con muchos niños que vivían en distintas residencias del país, y entonces surge primero como escándalo público que un porcentaje significativo de esos niños que fueron entrevistados develaron y denunciaron situaciones constitutivas de delito estando dentro de las residencias. Para entender la dimensión del problema me gustaría situarlo respecto a qué estamos hablando. Estamos diciendo que niños, niñas y adolescentes que vivían en sus familias y sufrieron situaciones de vulneración producto de una medida de protección, es decir, por una resolución de un tribunal, que es uno de los poderes del Estado, decreta que Toma ese como niño solución. salga de la familia y lo ingresa a una residencia que es de cargo del Estado, Como una medida de resguardo a la niña o niño. justamente. Y eso Ahora, como última instancia. última instancia, o sea, dentro de las medidas de protección, la más grave, la más drástica es sacar a un niño de su contexto familiar. Eso es importante aclarar. Claro, ¿no? porque antes tengo entendido que se ve primero con los parientes más cercanos que se pueden hacer cargo del niño, y de ahí, si no hay nadie que se pueda hacer cargo, llegan estas casas de Justamente acogida. hay una prelación, el juez siempre tiene que preferir si hay alguien dentro del contexto familiar
que ese niño se vaya con esa persona y como última instancia, como última ratio, tiene que decretar el ingreso del niño a una Se residencia. denomina como despeje familiar. Justamente. Y aquí la paradoja que se produce es que el Estado saca al niño de su contexto familiar para brindarle aquella protección que no le estaba siendo provista en su contexto íntimo y lo entrega al cuidado de una residencia. No tengo la cifra exacta, pero la inmensa mayoría de las residencias que funcionan hoy en día en Chile están a cargo de organismos particulares, que son los organismos colaboradores acreditados del Sename. Entonces, estos niños ingresan y quedan a cargo de estos organismos colaboradores. Entonces, en el año 2013, en el contexto de estas encuestas anónimas, se da a la luz pública por primera vez el escándalo de que estos niños, muchos, la mayoría, muchos niños, estaban sufriendo situaciones de vulneración tanto o más graves que aquellas que estaban viviendo en sus contextos familiares, ¿no? Entonces, a propósito de eso, es que a partir del año 2013, entonces, el servicio nos pide, entre otras cosas, que los PRJ trabajemos en el sistema residencial, un poco programas de representación jurídica. Ya. Entonces, a partir de ese año, a mí y a todos los otros profesionales que trabajamos en los programas, nos tocó conocer de cerca, insertarnos en las residencias, conocer la realidad, conocer a los niños que viven en las residencias, conocer las graves problemáticas que enfrentan además los trabajadores de las residencias. Es un muy buen punto. Con los serios problemas presupuestarios, porque aquí hay otro temita de fondo que me parece importante tocar, y es que se le da poca prioridad en general a la infancia, es decir, la infancia en general no es un tema. No, O sea, podríamos decir que hay pocos recursos destinados A nivel la infancia, estatal. a nivel de Estado. muy poco. Y para darte un ejemplo, me gustaría hacer la comparación respecto a cuánto se gasta, y no quiero hacer una comparación odiosa, pero si estamos hablando de recursos, me parece siempre importante tener un parangón. Hoy el Estado chileno gasta alrededor de 600.000 pesos por un preso, por una persona que está privada de libertad en una cárcel. Y por niño que se encuentre ingresado en un sistema residencial, gasta como 150.000 pesos más o menos. Esa es la diferencia. Entonces uno piensa, bueno, aquí no quiero ser como Izaguirre, claro. no quiero ser como Izaguirre, no quiero quitarle los patines a los presos. Los presos tienen derechos humanos también, o sea, ellos tienen su libertad restringida, pero todos los otros derechos los deben tener también asegurados. Pero lo que digo es, a los niños que están en el sistema residencial se les tiene que asignar mayores recursos. Eso inevitablemente va a mejorar también en la calidad de la atención que ellos reciban. Pero ahí ya tiene que haber una decisión política. Yo quería ¿Sí? hacer un alcance respecto a los recursos, porque los que ponen casas de acogida, yo no creo que todas las casas de acogida que hay acá en Chile sean por amor al arte y que no quieran tener un lucro o una ganancia respecto a tener estas casas de acogida. Entonces, estamos hablando que se destina aproximadamente 150.000 pesos por niño. ¿En realidad se destina esa plata? Porque la casa de acogida invierte esa plata en el niño, o se queda con la mitad de esa plata y lo que invierte en el niño que está en esta casa es mucho menor, porque claro, la otra se la lleva porque es un negocio en realidad. Al mira, tener un Estado subsidiario en ese sentido, proliferan estos negocios, como pasó con los colegios particulares subvencionados. Mira, la verdad es que yo no tengo antecedentes para hacer para formular una acusación en ese sentido, ¿no? Pero las residencias de protección son normalmente ejecutadas por distintas organizaciones que tienen por finalidad la promoción y la defensa de derechos de infancia de niños que han sido gravemente vulnerados. Entonces, yo creo que uno de los problemas estructurales por los cuales existen tantas vulneraciones dentro de la protección estatal es el tema presupuestario, ¿no? Y otro, bueno, ya que tiene que ver de fondo, o sea, y esa es una pregunta que hay que hacerse en términos de que si esta responsabilidad tan grande que es cuidar niños y niñas que están fuera de su familia puede seguir siendo delegada en entes particulares, en congregaciones religiosas, etcétera, o más bien debiera ser el Estado que directamente se haga cargo y asuma el cuidado y la responsabilidad.
Ahora, yo te diría que han habido cambios positivos en el sentido de que hoy en día los tribunales de familia, sobre todo, tienen cada vez más incorporado el hecho de que el ingreso de un niño a una residencia tiene que ser una medida excepcional. En las residencias tienen cada vez más claro que el trabajo desde el día 1 en que ese niño ingresa a la residencia tiene que ser su egreso, es decir, restituir el derecho de ese niño a vivir en un entorno familiar. Y en ese sentido yo creo que han habido cambios sumamente importantes y trascendentes, pero todavía hay más de 8.000 niños que siguen estando en el sistema residencial. Está muy pendiente, debe fomentar otros mecanismos alternativos de cuidado familiar, como son los FAE, las familias de acogida, por ejemplo. Es decir, en vez de que el niño se vaya a una residencia, se vaya con una familia que, cumpliendo ciertas características, ciertos En pocas palabras, explícale a la comunidad que nos está escuchando qué son los FAE. Sí, los FAE son las familias de acogida. Son grupos familiares que toman la decisión libre, soberana y con mucho amor y mucho cariño de recibir niños, niñas y adolescentes que son gravemente vulnerados y que ellos como familia están dispuestos a recibirlos a efectos de brindarles un espacio familiar de contención, de protección en este proceso, en este tránsito de sus vidas. En otros países, en los países desarrollados, se ha visto cómo los sistemas alternativos de familias de acogida se prefieren por sobre los sistemas residenciales, porque incluso hay estudios de la neurociencia que demuestran cómo a nivel neurológico, es decir, a nivel orgánico, el sacar a un niño de su contexto familiar a temprana edad va a tener consecuencias cognitivas, relacionales y que le van a afectar en definitiva para el resto de su vida. Entonces son decisiones extremadamente graves y que se tienen que tomar solo bajo la suposición de que el niño efectivamente está siendo gravemente vulnerado y que no hay un contexto familiar alternativo que lo pueda recibir. Y otra de las cosas perdón, que me parece importante mencionar es que ha habido un cambio en el sentido de que antes efectivamente uno podía ver muchos niños que estaban en residencia porque eran pobres. Eso era una realidad que ocurría y yo creo que sigue ocurriendo en menor medida afortunadamente, pero antes se veía mucho. O sea, se tomaba como la condición de bajo recursos, de pobre, como sinónimo de vulneración. Ahora, efectivamente, es decir, las situaciones de hacinamiento, la falta de higiene en un hogar, son situaciones de vulneración, pero el Estado en esos casos lo que tiene que hacer es ayudar, apoyar a las familias a través de programas ambulatorios, a través de programas de asistencia social a superar esas situaciones de vulneración, pero no sancionar al niño por una realidad que es ajena y muchas veces es ajena a sus propios padres que no han tenido y no algo necesariamente malo, ni el apoyo necesario para salir de esas situaciones de precariedad. Hugo, tú nos comentaste que han habido muchos avances respecto a cómo era el sistema antes y cómo ha avanzado ahora en mejoría, pero igual a mí me cae la duda y me surge la pregunta: ¿a costo de qué se logran estos avances y ha habido un cambio en el sistema? ¿Cuántos niños han muerto al interior de estas casas de acogida? ¿De quién es la responsabilidad? Depende de los trabajadores de ahí. ¿Qué hace el Estado para fiscalizar estas casas y que no lleguemos al extremo como el que tuvimos con la niña que murió el año pasado, Lisette, que prácticamente por una maniobra de contención la aplastaron? La niña quedó inconsciente? Entonces no queremos más de esos casos y claro, el sistema avanza, pero ¿a costo de qué? ¿De todas esas muertes de los niños? Bueno, cada cierto tiempo surgen niños que se transforman en especies de mártires, ¿no? El año 2013 fue las situaciones de abuso sexual sobre todo que se producían al interior de las residencias, lo que provocó un escándalo noticioso y de alguna forma eso hizo que se movilizara la palestra estatal. Hoy en día tenemos en la palestra el caso de los niños y niñas que han fallecido al interior de programas residenciales que dependen del Estado. Y bueno, el caso más emblemático es el caso de Lisette. Es inaceptable, la verdad, es inaceptable que niños que están bajo la tutela del Estado fallezcan
Y ahí, bueno, actualmente hay investigaciones que están Hay en procesos que curso. están en curso, claro. Actualmente hay un fiscal que está con dedicación exclusiva a investigar las razones por las cuales han fallecido estos niños estando bajo la tutela estatal. Pero lo cierto es que esta cuestión nos debiera indignar a todos, es algo intolerable. Y yo creo que nosotros como personas, como sociedad civil, estamos en el deber y en la responsabilidad de exigir al Estado chileno a cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, a otorgar mejores condiciones de vida para estos niños que son desprovistos de su entorno familiar y en definitiva que no sigan ocurriendo graves situaciones como las que hemos descrito estando bajo la tutela estatal. Respecto, Hugo, a los principios que tú nos estás señalando, precisamente, ¿cuáles debiesen ser, o sea, en base a la experiencia que tú nos estás contando, cuáles debiesen ser los principios que debiesen inspirar una nueva legislación chilena en materia de niñez y de infancia y de adolescencia? Bueno, hoy en día se está discutiendo un proyecto de ley en el Congreso, que es el proyecto de ley sobre garantías de derechos. Chile es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley de garantías y básicamente en lo que se traduce es que no tenemos un sistema que realmente garantice y entregue herramientas de exigibilidad para aquellos derechos que están consagrados a nivel de convención internacional, de constitución Y que no se están respetando. y que no se están respetando. Es decir, hoy en día lo que tenemos son un montón de cuerpos normativos dispersos que regulan diferentes situaciones que tienen que ver con la infancia y la adolescencia. Y hay una cantidad importante de normativa que, estando aún vigente, estando con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño desde el año 90, que se encuentra ratificada por Que se nuestro país. aplica acá. Sin embargo, todavía tenemos un montón de legislación que no está actualizada y acorde a los estándares de la Convención. Entonces, O sea, no podemos aplicar la normativa que está en la convención porque no tenemos la herramienta en la actualidad. justamente, o sea, la Convención lo que hace es reconocer derechos, garantías, Obliga al Estado. pero obliga al Estado a proveer de los mecanismos judiciales y administrativos para que esos derechos se puedan ejercer, se puedan reconocer en lo cotidiano, en la práctica. Eso es lo que nos está faltando hoy en día. Y en términos de los principios que debiera tener y contemplar la legislación actualizada que hoy en día se está discutiendo, ¿cuáles? sin duda son el recoger el interés superior del niño, Ujú. el reconocer que los niños tienen derecho a participar, a ser oídos en los procesos judiciales o administrativos en los que Como se vean sujetos de envueltos derecho. como sujetos de derecho, y reconocer también los principios básicos de la no discriminación, de la igualdad ante la ley y el ejercicio de su autonomía progresiva. Yo creo que en la medida en que las legislaciones que se están discutiendo hoy en día estén acorde a esos estándares que nos propone la Convención, debiéramos vivir en un país un poquito mejor. Ahora, haciendo la prevención, que en todo caso, ninguna ley va a hacer que cambie algo que es una cuestión mucho más trascendental, de fondo, que tiene que ver con los paradigmas culturales que seguimos teniendo. Es decir, seguimos siendo muy tolerantes a la violencia, seguimos siendo muy Como un método válido de educación en muchos Es que casos. hemos normalizado la violencia como sociedad. está Hoy en día, normalizada. Y sobre todo en los casos de las niñas y Y los lo niños. peor es que está reconocida también a nivel legislativo, es decir, todavía en el Código Civil del año 1856 se sigue consagrando el derecho de los padres a corregir a sus hijos y eso se ha prestado para un montón de situaciones de maltrato. Un paréntesis de 2 segundos para toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué significa el término que señalaste, autonomía progresiva? Explícalo un poquito en palabras. La autonomía progresiva es uno de los principios estructurales de la Convención y dice relación con en aquellos procesos en los que los niños y adolescentes participen, se tenga en especial consideración la etapa evolutiva en que se encuentran. Es decir, si un juez se va a entrevistar con un niño de 7 años o de 9 años, tiene que
tomar sus respuestas y sus consideraciones acorde a ese proceso evolutivo, que es diferenciado de un adolescente de 16. Y la autonomía progresiva tiene que ver con eso, con generar también instancias para que los niños y los adolescentes se puedan desenvolver libremente de acuerdo a su etapa de desarrollo en que se encuentren. Perfecto. A propósito del maltrato, quiero celebrar una cuestión positiva para todos los que trabajamos en infancia y en vulneración, que es la promulgación de la ley que tipificó el delito del maltrato corporal relevante. Sí, me olvidó esa noticia para hoy. Sí. Era Bueno, importante pero es que noticia, el la invitado tenía en mente. la va a decir. Sí, es súper importante porque hoy en día el maltrato físico seguía por lo menos hasta la promulgación de esta ley. Vamos a ver cómo lo van a ir interpretando los tribunales, cómo los fiscales van a ir aplicándolo. Pero hasta antes de eso solamente estaba tipificado como delito las lesiones menos graves, que es lo más común, es decir, el golpe que deja una herida, un hematoma, un moretón, y el maltrato habitual que estaba contenido en la ley de violencia intrafamiliar, que exige que para que sea delito tienen que haber denuncias previas ante los tribunales de familia, y un juez de familia tiene que declarar la habitualidad del maltrato y recién ahí se remiten los antecedentes a la fiscalía para que investigue ese delito. Hoy en día, con la incorporación de este nuevo delito, el maltrato corporal relevante, ya no se exigen que hayan lesiones ni que haya habitualidad. Ahora vamos a ver cómo los tribunales y los fiscales y todos los que operamos en el sistema vamos a ir interpretando y dándole cuerpo a ese concepto que es más bien abstracto y vago, ¿no? Que es el del maltrato habitual, el del maltrato corporal relevante, pero lo significo como un avance importante hacia la intolerancia al maltrato y al castigo hacia nuestros niños. Bueno, es un gran avance esta nueva ley aprobada. Bueno, se fue presa la señora por un cachetazo, pero a ver, ya vamos con la última pregunta. Este tema da para mucho, de verdad. Estaríamos una hora más hablando. Pero lo importante era que hablar de los pilares. Pero quiero que nos cuentes algo para la señora en la casa, la gente que nos está mirando. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy testigo del maltrato a sus niños, de cualquier tipo, ya sea sexual, o sé que a un niño lo están vulnerando sexualmente, o le están vulnerando sus derechos, no le dan de comer, anda en la calle, no está bien cuidado. ¿Dónde me dirijo? ¿Qué hago yo como una vecina cualquiera? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué pasos sigo? Bueno, las personas comunes y corrientes, que por supuesto no tienen por qué saber ni distinguir ni están llamados a hacer qué situaciones son constitutivas de delito y cuáles no, pero el sentido común les dice que algo no está bien. Claro. Lo primero que tienen que hacer es acudir a las autoridades, carabineros, policía de investigaciones, la fiscalía, tribunales de familia. A denunciar. A denunciar. Una denuncia. A denunciar, contar lo que pasa. Luego serán los jueces, fiscales los que interpretan el contenido de esas denuncias. Primera pregunta, ¿es obligatorio que sea un familiar el que No. tenga que denunciar o puede ser cualquier persona? Cualquier persona que tome conocimiento de una situación de vulneración o constitutiva de delito puede y debe, en algunos casos, denunciar estos hechos ante la autoridad competente. Luego, el funcionario policial de que se trate, puede ser la PDI o Carabinero, levantan un parte de denuncia y en él van a determinar si en el fondo estamos frente a una situación constitutiva de delito, caso en el cual remitirán los antecedentes al Ministerio Público, a la también puede Fiscalía. denunciar ante la misma fiscalía. Sí, también. Y si es una situación que no es constitutiva de delito, pero si es una vulneración, remitirá los antecedentes al Tribunal de Familia a efectos de que se inicie una medida de protección. Lo más importante, yo creo, si queremos dejar una enseñanza, una señal clara, es que seamos intolerantes a los abusos y a los maltratos hacia los niños, a que todos somos de alguna forma responsables de ponerle término a esas situaciones, a no seguir naturalizando la violencia y el castigo como forma de crianza, y a denunciar situaciones que nos parezcan que son atentatorias en contra de la felicidad y la salud de nuestros niños. Yo, por ejemplo, voy a la calle, como me ha tocado varias veces en el mall, en cualquier parte, veo que una señora le pega a su hijo, le da un cachetazo y quédate quieto y los amarrea. Yo puedo llamar a los carabineros. Por ¿verdad? supuesto, sí.
todos los medios de prueba sirven, ¿ah? Así que si ustedes ven una situación de esta Se naturaleza, puede grabar. grábenlo, Fotos. tengan precauciones de no exponerse, pero obviamente el llamado es a no naturalizar, a no dejar esas situaciones impunes, porque detrás de ese hecho que ocurre en la vía pública, hay que imaginarse. uno podría imaginarse que en las cuatro paredes de una casa la situación es tanto o más grave. Entonces el llamado es a tratar de ponerle término a esas situaciones como podamos. Todos podemos hacer algo siempre. Hugo, para cerrar este bloque, una pregunta súper específica respecto a los delitos de vulneración en la esfera de lo sexual, que son los delitos más tabú que hay en nuestra sociedad: abuso sexual y violación. ¿Hay algún tipo de indicador que tú le pudieras comentar o señalar a la comunidad que nos está escuchando respecto a cuando se presentan estos indicadores, es porque se está produciendo algo en el niño o niña y no lo va a decir, y que con esos indicadores son como alerta para poder hablar con él o con ella y para luego después denunciar si procede? Sí, bueno, esto es una cuestión discutida. Hay algunos psicólogos que sostienen que uno no podría hablar de indicadores de abuso, pero la experiencia práctica y la experiencia clínica de otros psicólogos que sí lo sostienen, nos han enseñado que los niños, sobre todo en la edad más temprana, muestran, por ejemplo, ciertos cambios de conducta, bajan su rendimiento escolar, manifiestan temor frente a determinadas personas que son del círculo cercano de la familia. Obviamente, ya cuando estamos hablando de situaciones más crónicas, en los contextos de higiene, muchas veces los padres ven en los genitales de sus hijos algunas irritaciones. Es un aspecto clave. Entonces, claro, ahí hay que tener mucho ojo. Normalmente los indicadores son una sumatoria de factores: el terror nocturno, la encopresis, que es cuando se defecan, o la enuresis, que es cuando los niños se orinan. Todos esos son indicadores que debiesen despertar una alerta en los padres, consultar con los profesores del colegio, con los orientadores, llevar a los niños al consultorio, a los centros médicos y hacer las consultas respectivas si es que tienen sospechas o si es que piensan de que a su hijo le puede estar ocurriendo alguna situación de esta naturaleza. Y si el niño por alguna razón hace alguna develación, cuenta algún relato que tenga que ver con estas situaciones de vulneración, ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se produce la develación de la niña? denunciar, proteger a nuestros hijos si el presunto agresor es una persona cercana al grupo familiar, que La es mayoría. lo que ocurre en la mayoría de los casos. Y en ningún caso presionar al niño a contar, a decir, que es en definitiva lo que nosotros llamamos la revictimización. Hay que tratar de generarle espacios de confianza, de cuidado, y entregar el tema investigativo y reparatorio a los profesionales, ¿no? Que afortunadamente hay redes públicas también dependientes del Sename a efectos de reparar situaciones de vulneración. Entonces nos quedamos con que la denuncia Ya, entonces, es la pero obligación. es que nos queda una parte. Por ejemplo, yo supongamos que llego y mi hija me dice: mamá, me tocaron, mamá, me hicieron esto. ¿Qué hago? ¿Parto a hacer la denuncia o parto al hospital para que la revisen? Bueno, depende la intensidad y de la gravedad de los hechos que te describa tu hija, ¿no? Ahí también apelar un poco al criterio. Pero siempre la actitud de un padre tiene que ser hacia la credibilidad y no hacia el cuestionamiento. Y buscar ayuda en los profesionales, en las redes públicas, en las autoridades más cercanas, ¿no? Y bueno, como te decía, aplicar criterios. O sea, una cosa es que tu hijo te diga de repente algo a la pasada, y otra es que haya una sumatoria de indicadores y en algún momento explota la bomba al interior de la Y familia. yo lo dije en un principio y lo vuelvo a reiterar: ante la duda, ante la más mínima sospecha, La denuncia. Y la credibilidad. yo prefiero creer. Claro. Después investigamos, después vemos el Creer y culpable. proteger es lo más Exactamente. importante. Ya,
Bueno, vamos a Pucha, cerrar este bloque insisto, me muy, quedaría una hora más muy hablando, pero- interesante. Vámonos con el tercer temita, Jimena. Vamos con el tercer tema por Bayano, que es el vocalista del grupo Los Pericos. Grande, Rayano, grande los pericos. Es un tema que él ha sido recogido de la música popular. En algún momento lo cantó un cantante que se llama Jairo. ¿Es un Hay una temor versión latinoamericano? hecha por Mercedes Sosa, otra por Atahualpa Yupanqui Por y Víctor no Jara, menor, Víctor Jara. El así más que grande, también vamos. los dejo con Duerme Negrito. Qué tremendo tema. Duerme, duerme negrito. Disfrútenlo y disfrútenlo. En que tu mamá está en el campo negrito. Ya, entonces volvemos, nos despedimos y queremos decir algo a la misma. Y lo otro punto, analizar la inspiración para seguir y mi tema que viene el programa del 7 de la de cuándo, o sea, del miércoles. Yo digo que viene el programa del 7 y tú invitas a Franco, guarden, pero puedo sentarnos Tu mamá está en el campo negrita. Duerme, movida. Tu mamá está en el campo movida. Trabajando duramente, trabajando y va de luto, trabajando y no le pagan, trabajando y va creciendo, trabajando. Limón y sal, palma Negrito chiquitito, más negrito sí, trabajando, Hoy en el jardín yo un poco en la tarde. Bueno, ibuprofeno de niños, eso parece se baja en la fiesta, ahora con codornices para ti, te va a traer el deseo para ti, te va a traer la fruta para ti, te va a traer muchas cosas para ti, el negro no se duerme, en el diablo blanco y Buen comentario, mi ama. Muchas gracias, Vitalia. Muy buen comentario. Si los niños votaran, sería tan diferente. que tu mamá está en el campo negrito. Estamos de vuelta con Puente Amplio. Un tremendo tema. Todo el color reggae ahí con No sé, Bayano. pero igual quedé con el tema de infancia medio bajada porque es imposible no empatizar con estos niños que son... Lo importante es que salgan de estos temas. Sí, Tener conocimiento para luego tomar las medidas que a cada uno, de acuerdo al rol que cumple la sociedad, pueda ejercer lo las mejor medidas que para sean el necesarias y no normalizar la violencia. Sí, bueno, ya. Muchas gracias, Hugo, por venir hoy día. Tuvimos realmente un programa súper importante y súper interesante para toda la comunidad. Así que te dejamos junto a Jimena para que te puedas despedir y decir las últimas palabras. Gracias, Jimena, Rodrigo. Reitero mis agradecimientos. Para mí fue un honor haber venido y poder contar un poco acerca de mi experiencia. Me gustaría terminar haciendo mención a otro proyecto de ley que está hoy en día avanzando lento, pero avanza tramitación? en el Congreso, que es el proyecto de ley de las entrevistas videograbadas, que apunta a que los niños que han sufrido situaciones constitutivas de delito no sean más revictimizados por el sistema judicial. Este proyecto es sumamente importante que siga avanzando y que prontamente sea aprobado por nuestros parlamentarios, porque de alguna forma es un paso tremendamente significativo e importante para que los niños que pasan por este proceso no tengan que ser sometidos
1, 2, Ya. 3 y hasta 7 veces al interrogatorio. Es súper importante eso porque hay que tener en cuenta que generalmente cuando uno entrega un testimonio como víctima, en la primera instancia lo entrega bien, pero a medida va pasando el tiempo se van borrando algunas cosas, depende del trauma que Y se expone a la niña, al niño. no, se nuevamente. revictimiza, pero aparte el trauma puede causar un bloqueo y en el momento que lo vuelvan a interrogar el niño no va a hablar, pues, dependiendo cómo haya sido la situación que le O sea, tocó el vivir. objetivo de esta medida es una declaración grabada y se ahorraría todo el proceso de Obviamente, la idea es que esa videograbación es la que se utiliza posteriormente. Y bueno, para terminar, simplemente hacer un llamado a las familias, a que cuiden a sus hijos, cuidemos a nuestros niños, tratémoslos con cariño, con protección, con cuidado, porque los niños son como esponjas, ellos ven, repiten los patrones y tratemos de hacer de nuestra sociedad una sociedad más armónica, que viva en paz y con menos violencia. El amor, Bonitas palabras. el amor cambia el mundo. Esperamos que hayan disfrutado todo este programa. Antes de terminar vamos a dar dos Rapidito, por informaciones favor, que quiera ver la cortitas. tele. ¿Parte tú, Jiménez? Parto no, yo. parte tú, porque es lo Le más avisamos a toda importante. la comunidad, obviamente saben que nosotros estamos a full con el Frente Amplio, que sintonicen el canal 7 en estos momentos porque está empezando la entrevista de Pedro Carcuro, bla bla bla, pero está Beatriz Sánchez, que es lo importante para que conozcan su lado más humano y también para que conozcan todas las propuestas que también reflejan un poco los ideales del Frente Amplio. Ahora el canal 7, el sillón de Pedro, está Beatriz Sánchez, para que lo sintonicen y ahí en el Twitter, redes sociales, todo. Bueno, y los dejamos invitados nuevamente para que el miércoles puedan ir a Diego Portales 55 acá en el límite. Este de Florida, miércoles, ¿no? Contacto. Este miércoles desde las 7:30 vamos a estar vendiendo ¿Qué pasa ese sopaipillas, miércoles? navegados, algo dulce, té, café. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Porque vamos a ver la primera franja electoral de estas primarias que Ujú. va a elegir a nuestro candidato presidencial que nos va a representar en el mes de noviembre como Frente Amplio. Así que están ¿Dónde? todos invitados, Diego Portales 55. Metro Los Quillales, así que ahí están. Y si no pueden asistir, bueno, a las 8:45 comienza la franja. Cadena para que lo nacional. vean. Sí, los primeros 7 minutos hagan lo que quieran. Vean la del Frente Amplio. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí nuevamente en nuestro séptimo programa. Muchas gracias a todas las reproducciones que hemos tenido en YouTube, que han 165. sido muchas, así que muchas gracias de corazón. Esperamos que les haya gustado el tema y bueno, y más que gustado, que le haya servido, porque un tema Que más que sirva. gustar es súper Los importante. datos que sirvan y que aprendamos todos un poco más. Sí. Besitos, besitos Buenas a noches. todas y a todos. Chao, nos vemos el otro lunes de 21:30 a 22:30 en Puente Amplio 107.5. Adiós. Adiós. Nos vamos a ver el sillón de Pedro. Adiós. Sí. Chao, los queremos y las queremos.